Amigos, sigamos caminando. En la caminata anterior, Lucas pronunció los nombres: María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que estaban con ellas. El testimonio entonces ya no era una voz sin rostro. Tenía nombre, tenía historia, tenía una comunidad. Ahora el Evangelio nos lleva a un lugar muy difícil. Las mujeres han hablado, han contado lo que vieron, lo que escucharon, lo que recordaron. Han llevado la noticia a los apóstoles. Y entonces aparece una respuesta dolorosa. No les creyeron. Hoy caminaremos por esa herida, porque cuando una palabra verdadera llega a otros y no encuentra lugar todavía, eso genera dolor. Y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Mostrar la respuesta sin apresurar el juicio. El relato no suaviza la escena. No dice Lucas que las escucharon con gratitud, que las abrazaron, que celebraron. No, no dice eso. No dice tampoco que todos no comprendieron. Algunos sí, otros no. Lucas escribe una frase sobria, pero ellos pensaron que era un desvarío y no le creyeron. Esa frase corta produce un golpe, porque el testimonio de las mujeres venía del sepulcro abierto, de la memoria de Jesús, de una noticia que podía cambiarlo todo. Pero al llegar a la comunidad no fue recibido como luz, fue recibido como un desvarío. Y a veces lo verdadero llega antes de que los demás tengan espacio interior para recibirlo. También nosotros conocemos algo de eso. No siempre en una experiencia religiosa, a veces ocurre en nuestra familia, en la comunidad, en el trabajo, con los amigos, en un proyecto o en una conversación importante con tus conciudadanos. Decimos algo que para nosotros puede tener peso y las otras personas quizás lo minimizan. Algunos lo dudan, algunos lo malinterpretan, otros pueden tratarlo como una exageración, como alguien muy emocionado, como alguien que está confundido o simplemente como un cuento. Entonces, podría no doler que no acepten una idea. Duele sentir que no nos reciben a nosotros cuando traemos algo tan importante que decir. Y es que el Evangelio no se salta esa experiencia, la deja entrar en el camino, porque también allí Cristo puede enseñarnos a permanecer sin endurecer nuestro corazón. Así que antes de dejar entrar esta frase, dejemos que la canción nos reúna. No vamos a caminar este episodio por la naturaleza desde la rabia, tampoco desde una sensación de superioridad espiritual. Vamos a caminar hoy muy despacio, junto a estas mujeres, pero también junto a los apóstoles, porque todos
necesitamos ser reenseñados por Jesús. Quien habla necesita fidelidad. Quien escucha necesita humildad. Y la comunidad requiere tiempo para aprender a recibir una noticia que simplemente los descoloca. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Una vez alimentados con la canción, vamos a entrarle a detalle al versículo de Lucas 24. Y dice, pero ellos pensaron que era un desvarío y no les creyeron. Veamos, pero ellos pensaron que era un desvarío y no les creyeron. El movimiento es claro. La palabra llegó. No hay que dramatizar la escena. La comunidad la evaluó y muchos la descartaron. Todavía no estamos con algunos de ellos que sí pensaron algo está pasando, como fue Pedro, que luego salió corriendo al sepulcro. Eso vendrá después. Por ahora permanecemos en este instante, el momento en el cual el testimonio ha sido entregado, pero no ha sido bien recibido. Hablamos con el corazón abierto, pero el silencio respondió. Las palabras quedaron flotando en la habitación. La frase comienza con un pero. Ese pero marca un principio de resistencia. La noticia que traían las mujeres, que venía de los hombres fulgurantes, venía cargada de vida, pero chocó con algo. Chocó con el miedo acumulado. Chocó con el cansancio de los días del sábado. Chocó con el prejuicio, con el dolor, con una comprensión que todavía estaba cerrada. Y el texto dice ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, algunos de los apóstoles y discípulos que estaban allí, los que habían caminado con Jesús, los que lo habían escuchado, los que también habían recibido promesas, los que de algún modo deberían haber estado preparados para reconocer esa noticia, los que lo habían visto caminar sobre el agua y tranquilizar las tormentas. Y sin embargo, esos no creyeron, de forma tal que la cercanía con Jesús no pareciera garantizar que recibamos de inmediatamente una nueva forma de vida que se nos presenta. Contemplemos entonces una comunidad herida y no miremos demasiado rápido a estos apóstoles
como si fueran unos hombres simples, torpes y duros. Es un grupo de personas que amaron mucho y que ahora estaban heridos y con miedo. Jesús había sido detenido, lo habían condenado, había sido crucificado de una manera muy dura. Entonces algunos de ellos habían huido, temiendo por su propio pellejo. Pedro cargaba con la carga de su negación y Judas ya no estaba en el grupo, había traicionado. Así que el grupo completo estaba atravesando por un conjunto inimaginable de emociones: venganza, miedo, pérdida. Así que era una comunidad herida y por lo tanto puede protegerse de la esperanza de lo que esas palabras quieren decir. Y no porque la esperanza sea mala, sino porque su corazón es débil y volver a esperar pareciera hasta peligroso. Y a veces el corazón prefiere una tristeza conocida antes que una noticia luminosa, pero que si resulta falsa, podría volver a romper ese corazón. Así que mientras seguimos caminando, reflexionando sobre este relato, esto nos pide una conversión. Cuando no nos creen, es fácil convertir al otro en enemigo. Pensamos, bueno, no me escuchan, no me entienden, no me valoran, no están abiertos a una nueva posibilidad. Y a veces eso puede ser verdad, pero no siempre es toda la verdad. Algunas personas no creen porque desprecian. Otras no creen porque tienen miedo. Otras no creen porque han sido decepcionadas y no quieren volver a hacerlo. Otras simplemente requieren más tiempo. Otras necesitan verlo con sus propios ojos, como fue Pedro. Otras porque nuestra forma de hablar podría haber mezclado verdad con ansiedad. Y esa ansiedad quizás hizo ruido. Así que discernir esto no elimina el dolor de los que reciben, pero evita que el rechazo nos vuelva injustos. Caminemos unos pasos más por la naturaleza y hagamos una pregunta. ¿Qué pasa cuando sentimos que no nos creen? ¿Qué nace primero en nosotros? ¿El deseo de servir a la verdad o el deseo de defender nuestro honor y nuestro valor? Una vez más, mientras caminamos por los árboles y el verdor natural, no respondamos rápido. La pregunta es delicada, porque el testimonio puede contaminarse con orgullo herido. Podríamos empezar queriendo compartir una buena noticia y terminar peleando por ser reconocidos. Podemos hablar de Dios y sin darnos cuenta, exigir que nuestra palabra sea aceptada como prueba de nuestra importancia y no de la realidad de que Jesucristo ha resucitado. Así que el rechazo revela lo que todavía necesita ser sanado en quien escucha, pero también en quien lo dice. Continuando con lo que dice Lucas, el evangelista dice que aquello les pareció un desvarío. Quizás esa palabra ha evolucionado en los últimos 2000 años con las traducciones, pero de alguna manera las distintas traducciones pueden haber dicho que estos apóstoles habrán pensado que era un delirio, una locura, un cuento sin sentido. En fin, la palabra desvarío, que en este caso es la que estamos usando hoy, puede parecer dura. No están diciendo solamente necesitamos más información,
¿Qué fue lo que vieron? Más bien están diciendo, eso que ustedes traen no merece ser creído. Y entonces el testimonio queda colocado en la zona de lo absurdo. Y eso duele. Porque las mujeres no estaban jugando con una idea ligera que se inventaron. Venían de un lugar donde habían ido a llorar y a tratar de cuidar a un cuerpo muerto. Y venían con una noticia que ni siquiera ellas habían producido ni controlado y quizás ni la entendían del todo. Lo que para ellas empezaba a ser vida, para ellos más bien sonaba como una confusión. Entonces, la esperanza puede inquietar, porque hay esperanzas que no entran fácilmente en un corazón cuando está herido. Cuando hemos sufrido mucho, una buena noticia puede parecer hasta peligrosa. Puede inquietarnos más que alegrarnos, porque obliga a reabrir un espacio que ya habíamos cerrado en nuestro corazón. Quizás los apóstoles no podían recibir todavía una noticia que desarmaba su duelo, su sentido de culpa y su interpretación de los hechos. Y esto no justifica la falta de escucha, simplemente la hace más humana. A veces rechazamos la esperanza no porque no la deseemos, sino porque no sabemos cómo sobrevivir a otra decepción. Así que mientras caminamos, podemos recordar momentos en los cuales hemos tropezado con alguna piedra y nos hemos hecho daño. Y entonces al volver a caminar somos mucho más precavidos. Un corazón herido puede llamar desvarío a lo que todavía no logra percibir como una posibilidad. Podemos entonces mirar el paisaje y pensar en eso. Nuestro corazón no escucha desde un lugar neutro, escucha desde su historia, desde sus pérdidas, desde sus expectativas anteriores, desde los marcos que usamos para decidir qué es posible y qué no. Y los apóstoles tenían un marco muy claro, y lo vieron y lo sufrieron. Jesús murió con vergüenza. La muerte terminó la historia. Lo que viene ahora es esconderse, huir, llorar, escapar. Y por eso algunos se fueron corriendo a Emaús, bien lejos de Jerusalén. Las palabras de las mujeres rompen ese marco. Y cuando una palabra rompe algo demasiado rápido, entonces puede ser descartada antes de siquiera ser discernida. Por ello, no todo rechazo entonces nace de una mala voluntad. Los apóstoles ahora no eran malos de repente. Simplemente, algunas veces ese rechazo nace de un corazón que no tiene todavía un recipiente abierto y libre para tanta novedad. Especialmente si esa novedad cambia por completo su mundo. Y aquí aparecen las tentaciones de quienes dan testimonios. Bueno, si no me creen, pues trato de explicar más y subo el tono. Y si siguen sin creerme, entonces presiono, argumento, repito, insisto, decoro la historia, exagero los detalles, hago una presentación fabulosa de PowerPoint o busco una prueba que obligue al otro a rendirse ante mi testimonio. Pero es que el testimonio cristiano no se vuelve más verdadero por la presión que ejerzamos sobre otros. Miles de años de cristianidad nos han enseñado eso. Así que la verdad también necesita claridad y también necesita paciencia. No todo lo que es cierto puede recibir en un primer intento
un lugar abierto en el corazón de lo que escuchan. Y no toda resistencia se vence hablando más o por las armas. A veces la fidelidad consiste en solo decir lo necesario, callar por un tiempo y dejar un espacio para que Dios siga trabajando en ese corazón endurecido. Y así estamos llegando al centro emocional de esta caminata. Cuando no nos creen, no como una frase de resentimiento, no como una excusa entonces para aislarnos y encerrarnos, sino como una experiencia humana donde se prueba la calidad misma del testimonio. Y así las mujeres no dejan de ser testigos porque alguien no las crea. Y la resurrección no deja de ser una verdad si otros la niegan. Tampoco la comunidad deja de ser amada porque no saben recibir esta gran noticia. La noticia no va a dejar de ser verdadera porque la primera recepción sea pobre. Así que dejemos que esta canción sostenga este lugar sin tratar de explicar demasiado. No era falta de verdad, ni deseo de convencer, solo una historia recibida que necesitaba ofrecer. Aunque no quieran creerme, no voy a dejar de hablar. La verdad que he recibido no la puedo abandonar. No necesito imponerla, ni tampoco retroceder. Dios sostiene mi palabra cuando nadie quiere ver. Hay puertas que no se abren cuando uno espera llegar, y hay voces que son escuchadas mucho tiempo después de hablar. No dejo de ser testigo porque alguien dude de mí. La verdad sigue su camino aunque tarde en florecer aquí. No necesito levantar la voz para sostener lo que vi, ni convertir la herida en motivo para discutir. La verdad puede caminar despacio sin perder su dirección, y Dios escucha en silencio lo que guardo en el corazón. Aunque no quieran creerme, no voy a dejar de hablar. La verdad que he recibido no la puedo abandonar. No necesito imponerla, ni tampoco retroceder. Dios sostiene mi palabra cuando nadie quiere ver. Y así, con el corazón realimentado por la música, sigamos caminando y sigamos meditando sobre eso que dice la frase de Lucas. No les creyeron. No requerimos añadir más palabras encima de ese dolor. La experiencia de las mujeres no fue confirmada por la primera respuesta de la comunidad. Eso es importante.
Y el Evangelio no dice, bueno, como no les creyeron, entonces quizás no era verdad. Algunos sí creyeron y fueron al sepulcro a chequear. Tampoco dice, bueno, como era verdad, entonces el rechazo no dolió. Las dos cosas pueden permanecer allí. La noticia era verdadera y esa misma noticia no fue creída. Y hay algo liberador allí. La verdad de una palabra recibida de Dios no depende de que sea aceptada inmediatamente. Una comunidad puede tardar. Una persona puede resistirse. Un sistema puede protegerse. Un grupo de personas puede llamar desvarío a lo que más tarde tendrán que reconocer como parte de su camino de vida. Y eso no nos autoriza a despreciar a los demás ni a saltarnos el discernimiento, pero sí nos protege de convertir cada rechazo en un veredicto final. Así que no todo no define una verdad. A veces solo revela que la recepción todavía no está madura, como le pasó a Santo Tomás, que tuvo que tocar la llaga después. Pensemos ahora en aquellas cosas que hemos intentado entregar a otros con amor. Quizás alguna palabra que les dijimos, quizás algún gesto de reconciliación, quizás alguna advertencia dada desde el corazón, quizás un regalo, un proyecto para que sea ejecutado, una intuición, una oferta de servicio a una empresa contratante o simplemente una nueva forma de presencia. Quizás no fue recibida o recibida a medias, o fue interpretada desde categorías antiguas como este está interesado en algo. Y el Evangelio también nos acompaña allí, no para decirnos automáticamente que teníamos la razón, eso quizás sería peligroso. Nos acompaña para que el rechazo no nos destruya, no nos endurezca y no nos obligue a convertirnos en personas que solo hablan donde ya saben que serán aplaudidas. Y quizás San Pablo nos ofrece mucho que aprender en ese sentido. ¿Cuántas veces no fue atacado porque habló de Jesucristo resucitado? Ahora bien, la verdad puede ser firme sin volverse violenta. Puede sostener la verdad sin tener que atacar al que no quiere creer en ella. Puede permanecer allí sin tratar de imponerse. Puede esperar sin tener que desaparecer. Eso no significa callar por miedo ni permitir que todo se diluya. Significa aprender a no entregar la verdad mezclada con una necesidad de que controlemos lo que los demás están sintiendo. Así que las mujeres llegaron y contaron. Ellas no podían automáticamente producir la fe de los apóstoles. Ellas no podían entrar por la fuerza en el corazón de quienes escuchaban. El testimonio simplemente abrió una puerta y no arrastra a nadie a cruzarla. Algunos, como Pedro, se levantaron y fueron. Otros huyeron a Emaús. Y entonces, cuando la puerta queda abierta, Dios puede seguir trabajando, incluso después de que la primera respuesta haya sido un rechazo o una huida, y lo salió a buscar en el camino. ¡Qué magnificidad! Mientras seguimos caminando, veamos ahora una segunda pregunta.
¿qué hacemos con nosotros mismos cuando una palabra que consideramos verdadera no es recibida? ¿Nos retiramos heridos? ¿Nos ponemos a atacar al receptor? ¿Insistimos hasta cansarlos? ¿Abandonamos la misión? ¿O podemos volver al centro de todo? Volver a Jesús, a Dios, a su amor. Revisar si hablamos con verdad, discernir si conviene insistir, esperar, corregir o simplemente dejar de entregar lo que ya fue dicho. El rechazo no debería gobernar nuestro corazón, pero tampoco debe ser ignorado el rechazo. Puede convertirse en una forma de purificación para adaptar nuestro mensaje en el futuro. Entonces, el testimonio necesita una libertad muy profunda. Decirlo con nuestra mayor verdad. Trabajarlo con mucho cuidado. Entregarlo con decisión, pero con humildad. Y soltar el control sobre la posible respuesta. No es pasividad, es una misión evangélica sin ansiedad. La ansiedad puede querer resultados inmediatos. Quiere señales rápidas, que se paren ya, que me abracen, que me feliciten por haber dado el testimonio. Quiere incluso que la recepción confirme que valió la pena hablar. La fidelidad podría trabajar de otra manera. Hace lo que le corresponde. Cuida la palabra, cuida el tono, cuida a la persona que escucha y acepta que la fecundidad final del mensaje le pertenece es a Dios. Así que el testigo siembra, no gobierna todas las estaciones por la cual esa semilla se va a transformar en un árbol frondoso. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Ahora bien, a la hora de ser evangelistas, la estrategia es importante, pero sin ingenuidad. Soltar el control no implica ahora improvisar. Las mujeres hablaron cara a cara en la comunidad concreta que debía escuchar. Lucas, años después, investigó, ordenó y escribió para que otros conocieran la solidez de lo recibido y quedara más allá de los que lo conocen en persona. Así que hay una responsabilidad humana en la transmisión de la fe. No basta decir, bueno, si Dios quiere, llegará. La confianza en Dios no cancela el cuidado de hacer nuestro mejor trabajo. Así que, como las mujeres prepararon sus perfumes, nosotros también vamos a preparar los caminos para que nuestro testimonio llegue a los mejores oídos. Haremos lo posible por buscar las palabras que sean más comprensibles para nuestra audiencia. Trataremos de conocer muy bien a quien nos escucha. Aprenderemos de sus estilos de resistencia, pero no para manipularnos, pero tampoco para abandonar la responsabilidad de tratar de comunicar lo mejor posible, para que entonces la providencia y la diligencia no sean enemigas, sino caminen juntas, cada una dado su paso. Una comunidad puede requerir tiempo para recibir lo que al principio le parecía imposible. Y el Evangelio mismo nos muestra ese proceso. Primero hay rechazo. Luego empieza el interés y las ganas por el movimiento. Finalmente, Pedro se levanta, irá al sepulcro con Juan, mirará
y volverá preguntándose lo que había pasado. Pero todavía no estamos allí. Hoy permanecemos en la lentitud y la frialdad de esa recepción. Y eso nos ayuda a no exigir que todo corazón cambie el ritmo de nuestra urgencia. La verdad puede comenzar siendo descartada y sin embargo puede seguir trabajando por dentro. A veces una palabra que hoy parece un desvarío queda sembrada para convertirse en mañana en pregunta y tal vez años después lo reconozcan otros. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. También requerimos mirar el otro lado. No siempre somos las mujeres que hablan. A veces nosotros, los que estamos hoy caminando, somos los discípulos que no creen. Alguien nos trae una palabra incómoda, una corrección, una esperanza, una posibilidad, una noticia que desarma nuestra interpretación y nosotros la descartamos. No porque lo hayamos pensado bien, sino que podría amenazar la historia que ya veníamos contando o la esperanza que ya habíamos cerrado. Así que este episodio no solamente consuela a quien no fue creído, también corrige a quien no quiere escuchar y nos pregunta si nosotros hemos llamado desvarío a una palabra que Dios quería usar para abrirnos una nueva vida. Y es que la humildad cristiana incluye aprender a recibir por voces que a veces no esperábamos. Y así podemos entonces practicar una forma concreta de conversión. Antes de descartar una palabra difícil, una noticia incómoda, podemos preguntarnos, ¿qué está intentando cuidar esa persona que nos dijo eso? ¿Qué parte de mi propia historia se siente amenazada por esas palabras? ¿Estoy pensando bien o solo estoy defendiendo mi tristeza, mi orgullo? ¿Estoy escuchando una posible verdad o estoy reaccionando con la voz que la trae? No se trata ahora de creer cualquier cosa. La fe cristiana no pide ingenuidad, pide escuchar humildemente. Y una comunidad madura no cree todo de inmediato, pero tampoco descarta demasiado rápido lo que viene de personas fieles. Y así Gamaliel lo dijo ante el Sanedrín: si eso viene de Dios, perdurará. El discernimiento verdadero entonces necesita tiempo, respeto y apertura. Y muchas veces la sabiduría de los ancianos puede ayudarnos a eso. Bueno, mi gente, hoy la palabra nos ha llevado a un lugar muy real. Las mujeres hablaron y los apóstoles no creyeron. El testimonio quedó probado por la falta de recepción. Y sin embargo, esa falta de recepción no detuvo la resurrección. Y eso es una forma muy sobria de esperanza. Y no es una esperanza eufórica, no es una garantía de aplauso, no es una promesa de que todos van a entender. Es la esperanza de saber que una palabra verdadera puede seguir viva, aunque en principio parezca que cayó en suelo duro, como las semillas que caen sobre la roca. Al final, Jesucristo vive. Por eso el rechazo
de los discípulos ante las palabras no tiene la última palabra, porque Jesucristo vive también para corregirnos cuando somos nosotros los que no queremos escuchar, y como pasará con Cleofás, nos va a buscar en el camino para intentar abrir nuestros ojos y hacer arder nuestro corazón. Así que sabiendo eso, vamos a orar. Señor Jesús, cuando alguien no nos crea, líbranos de endurecer nuestro corazón. Danos la fidelidad para decir la verdad sin violencia. Danos la paciencia para no controlar todas las respuestas. Danos la humildad para revisar la forma como estamos hablando. Y danos libertad para no convertir el rechazo en medida de nuestro propio valor. Y cuando seamos nosotros quienes no creemos, abre nuestros oídos. No permitas que llamemos desvarío a una palabra que puede venir de ti. Cuida a las comunidades que pueden estar heridas en este momento en nuestra vida. Enséñanos a escuchar con respeto y discernir con honestidad, y a permanecer en el amor cuando la verdad tarde en ser recibida. Bueno, y ahora que ya estamos llegando a las partes finales de esta caminata, vemos un umbral. El versículo no será el final del movimiento. La incredulidad no tendrá la última escena, porque en la próxima caminata Pedro se levantará y correrá al sepulcro. Todavía no vamos con él. Hoy nos quedamos un instante antes de ese movimiento, pero prontamente volveremos a caminar y lo veremos. La palabra de las mujeres entonces no fue descartada del todo. Algo quedó sembrado. La comunidad pareciera no haber creído, pero algunos se pusieron en movimiento. Así que la gran noticia comenzó a trabajar. Porque a veces una palabra verdadera primero es rechazada por el grupo, pero después inquieta a algunos y más tarde pone a otros en movimiento. Y con eso entonces nuestro corazón arde, porque la verdad de Jesucristo no depende de nuestra capacidad de convencer a los demás. Arde porque podemos hablar sin intentar dominar. Arde porque podemos escuchar sin defendernos de toda novedad. Arde porque el resucitado acompaña tanto a quien no es creído como a quien no quiere creer. Arde porque las mujeres no controlaron la recepción, ni los apóstoles no controlaron la verdad. La resurrección siguió caminando y fue con nosotros a Emaús. Así que nuestro corazón arde porque una palabra rechazada todavía puede convertirse en un camino hermoso y futuro. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.